Los bendigo, hermanos. Bendigo su entrada y su salida. Vamos a leer la palabra del Señor. Abra su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 3, verso 20 y verso 21. Y ahí vamos a poner nuestra plataforma para el estudio de esta mañana. Efesios 3, verso 20 y verso 21. ¿Ya lo tenemos? Dice a la letra la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Padre, gracias por la oportunidad que me das de compartir la palabra con tu pueblo, Señor. Ahora, Señor, que no hable yo, sino lo que tú quieras escuchar, diga. En el nombre de Jesús pido la ayuda y la intervención del Espíritu Santo para desarrollar el tema de esta mañana. Y digo amén, amén. Pueden sentarse, hermanos, esta mañana, tomen su lugar. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo están? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Amén, amén, amén. ¿Tenemos salud? Dele el aplauso al Señor. ¿Tenemos salud? ¿Estamos en victoria? Amén. Voy a compartir con ustedes un tema titulado El poder que actúa en nosotros. El poder que actúa en nosotros. El poder que actúa en nosotros. La pregunta es de esta mañana: ¿cómo vamos a usar la libertad? Desde que el hombre pecó delante de Dios, se abrió el camino de libre albedrío. Podemos tomar las decisiones que queramos. Podamos hacer lo que nosotros nos venga en gana. Podemos tomar el rumbo, podemos tomar dirección según nuestro libre albedrío. La pregunta: ¿qué vamos a usar? ¿Cómo vamos a usar esa libertad? Sabiendo que aunque tenga opciones de decidir lo que yo quiera, todavía necesito, a final de cuentas, darle cuentas a Dios de lo que yo haga. Darle cuentas a Dios de lo que yo haga. La libertad de tomar decisiones en nuestras vidas, de ahí vienen las decisiones, sean buenas o sean malas. Nosotros decidimos a última instancia, usando nuestro libre albedrío, lo que vamos a hacer. Escribí esta historia que encontré en las redes sociales. Stella Goldschang fue una judía alemana que vivió durante la Segunda Guerra Mundial y trabajó como informante de la Gestapo a partir de 1943 como capturadora, localizando a los judíos que se escondían en Berlín y los entregó a sus perseguidores. Una mujer traidora. Stella era hija de un periodista y fue esposa de Tony Goldschlag. Era muy bella, era una mujer muy agradable, su apariencia hermosa. Era muy inteligente, pero era judía. Y en el año 1943 Hitler lanzó un ataque masivo en contra de los judíos para llevarlos a los campos de concentración y ahí exterminarlos con gases, ahí acabar con ellos. Bajo el régimen nazi, sus padres, que eran judíos, intentaron escapar de Alemania, pero no pudieron. Stella no necesitaba identificación, hablaba perfectamente el idioma alemán, había nacido en Alemania, pero era judía. Y era difícil para los alemanes
identificarla como una judía. En el año 1942 los alemanes ordenaron la captura de todos los judíos para luego ser enviados a centros de concentración donde después de ser torturados y luego eran exterminados en las cámaras de gases. Aquella mujer de hermosa apariencia, de cabello rubio, de ojos azules, era vista como una mujer que no era judía. Pero en la primavera del 1943 la descubrió la policía, la policía secreta, y fue arrestada en 1943 y estuvo desde agosto encarcelada en un campo de concentración. Como era muy bella, se ganó la confianza de los guardias y para proteger a sus padres, según ella, aceptó traicionar al pueblo judío. Aceptó ser una mujer traidora y traicionó entre 600 y 3,000 judíos. Los entregó a las autoridades. Se cree que traicionó casi 3,000 personas, que entregó a la Gestapo de aquel entonces. Pero en el año 1945 la guerra terminó, los alemanes perdieron la guerra, perdieron la batalla. Y ella fue juzgada por el pueblo judío y la juzgaron como una mujer que había hecho pacto con el diablo. Estoy hablando de las decisiones que nosotros tomamos. La pregunta es, ¿qué vamos a usar esa libertad? ¿Cómo la vamos a usar? ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿Cómo? Si a final de cuentas todos le tenemos que dar cuentas a Dios, hermano. A final de cuentas, sean tus cosas buenas, tus cosas malas, a final de cuentas todos les vamos a dar cuenta a Dios. Por otro lado, tenemos la historia de una mujer no bella, no muy hermosa, llamada Isabela, una mujer holandesa, de familias humildes, de carácter dócil, fiel a sus principios y era cristiana. Isabela en su juventud conoció a Denny. Denny, por el contrario, era un joven distraído, apático, había sufrido, había estado en las drogas, había hecho de todo, no creía en Dios y traía un trasfondo corrompido. No tenía nada que ofrecerle a Isabela, a esta mujer holandesa. Pero esta mujer se enamoró de él, así como era, y fue de tremenda inspiración para su matrimonio. Hay mujeres que son de tremenda inspiración para el hogar, para formar la familia. Felicito a esas mujeres. Dios las guarde, Dios las cuide, Dios las tenga en su gracia. Denny, por otro lado, venía de un trasfondo de familias desintegradas, familias de drogadictos, alcohólicos, y cuando conoció a Isabela cambió el rumbo de su vida. Denny venía lastimado, era una filtrafa humana y a pesar de ser muy joven había sufrido bastante. ¿Qué hizo primero Isabela? Levantó el autoestima de Denny. Venía con una autoestima baja, se consideraba un gusano, se consideraba una persona inservible para nada. La autoestima de Denny estaba por los suelos, se sentía como un insecto. Y aquella mujer holandesa hizo que él superara aquella crisis, aquel momento de, vamos a decir, de su vida. Lo animó a superarse en la vida. Sus primeros años fueron difíciles, porque un árbol torcido no se puede componer de la noche a la mañana. Pero el poder del amor de una mujer, al final de cuentas, la perseverancia de una mujer tenaz le dio la victoria a ese matrimonio. ¿Cuánto le dan gloria a Dios, hermano? La pregunta, ¿cómo el poder del amor puede lograr algo tan objetivo? ¿Cómo el poder del amor puede lograr la victoria en un matrimonio que no tenía esperanza?
Pero sus frases favoritas de aquella mujer era: vamos a luchar juntos, vamos a enfrentar la vida, vamos a triunfar en la vida, vamos a superar todos los obstáculos, vamos a dejar atrás tu pasado y Dios te va a restaurar. Esas eran las frases favoritas de aquella mujer llamada Isabela para su esposo Denny. Y efectivamente así fue. Lucharon juntos, estuvieron juntos en los momentos de crisis, pero lograron superar con su amor todo su pasado. Y lo maravilloso de Dios es que Dios cambia tu pasado en un presente glorioso. Dáselo al Señor. Dios cambia tu pasado en un presente glorioso. El poder del amor, cuando el amor está cimentado en la palabra de Dios, hermanos, es muy fuerte. Su poder es limitado, ilimitado. Cuando el poder de Dios actúa en nosotros, dejamos de pensar como seres humanos y pensamos con la mente de Cristo, porque eso dice la palabra: tenemos la mente de Cristo. Déselo al Señor si le va a aplaudir. Y ahí entramos en el capítulo 3 y leemos los últimos dos versos, el verso 20 y el verso 21. Terminamos el capítulo. Pero ¿a quién fue dirigido el capítulo 3 de Efesios? Según la historia, fue dirigido a los gentiles, a nosotros, a la iglesia gentil, al pueblo no judío, a los que no teníamos esperanza, a los que estábamos destituidos de la gloria de Dios. A nosotros estaba dirigido. Y habla de la gracia inmerecida. Esa gracia inmerecida que nosotros tenemos de parte de Dios, que Dios nos ama a pesar de no ser judío, a pesar de no ser el pueblo escogido. Dios nos ama con amor eterno. Te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, dice la palabra de Dios. El gran apóstol dirige su carta a los gentiles, a nosotros, la iglesia gentil, y les revela el misterio. En el capítulo 3 leemos todo esto. Nosotros, la iglesia gentil, éramos coherederos, somos ahora coherederos con Cristo Jesús. Nos habla de nuestros derechos y nuestros privilegios, nos habla de nuestros honores y de nuestros triunfos. Y nos hace muchas promesas y termina diciéndonos que hay un poder que actúa en nosotros. Hay un poder que actúa en nosotros. ¿Cuál poder, hermano? Dice Efesios capítulo 3, verso 20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Así lo dice la Escritura. Según el poder que actúa en nosotros, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Cuando yo leo este versículo, me quedo maravillado de las promesas y del amor de Dios que nos tiene a nosotros. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, sin excluir ninguna cosa. Porque Dios es poderoso, hermanos. Dios es poderoso para hacer todas las cosas sin excluir ninguna cosa, porque la palabra de Dios dice: no hay nada imposible para Dios. A veces limitamos a Dios. Muchas veces pensamos que Dios no es capaz de hacer algunas cosas. Pero Dios tiene poder ilimitado. Él es el Shaddai, Él no tiene límites. Él dice que todo lo podemos hacer nosotros en Cristo Jesús. Dele la gloria a Dios. Él dice esta mañana que todo lo podemos hacer en Cristo Jesús. Y luego dice: mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. O sea, va más allá de la razón. Va más allá de lo que nosotros pedimos, va más allá de lo que nosotros anhelamos, va más allá de lo que nosotros queremos. Aquí podemos entender que la mente de Cristo va más allá del entendimiento humano, y que lo que pedimos o entendemos está condicionado al poder que actúa en nosotros. El capítulo 20 termina diciéndonos: según el poder que actúa en nosotros.
Literalmente dice el poder que actúa en nosotros. Así lo dice literal. No hay excusa, no podemos nosotros decirlo de otra manera. Según el poder que actúa en nosotros, según el poder que actúa en nosotros. Decíamos en las predicaciones pasadas que nosotros tenemos la mente de Cristo. En las predicaciones pasadas estuvimos explicando eso. Por si fuera poco, el apóstol Pablo dice claramente que ese poder se lo da la iglesia, es de la iglesia, es de nosotros, es del pueblo gentil, porque el pueblo gentil es el que menciona el capítulo 3 de Efesios. El poder de los creyentes es el poder para los que tienen la mente de Cristo. Y el 21 termina el capítulo 3 diciendo: a Él sea la gloria en la iglesia, a Él sea la gloria en la iglesia, porque a la iglesia de los gentiles se lo dio Jesús. Y a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, o sea, está vigente para el día de hoy, por los siglos de los siglos. Amén. Aquella mujer llamada Isabela sabía el poder que tenía como cristiana, como hija de Dios, como doncella, como princesa. Ella sabía sus privilegios y sus derechos según el poder que actuaba en ella. Ella actuó en fe y dijo: este matrimonio no va a fracasar, este matrimonio va a vencer, este matrimonio se va a levantar, va a vencer todos los obstáculos y nos vamos a declarar vencedores. Aquel matrimonio que estaba destinado al fracaso, pero el triunfó en medio de la adversidad. Quizá tú estás viviendo algo parecido. Quizá tu matrimonio no está muy bien, tienes problemas en tu hogar, tienes problemas con tu familia. Pero aquella mujer nunca se dio por vencida. Al contrario, levantó el matrimonio en alta estima y ante Dios, Dios le dio la victoria porque ella actuaba en el poder de la palabra. Actuaba creyendo lo que la palabra decía. Quizá tú te identificas con esta historia. Pero es tiempo que te levantes, hermano. Es tiempo que te levantes, mujer. Es tiempo que te levantes, hombre. Es tiempo que digas: mi matrimonio va a salir adelante, mi matrimonio no va a fracasar, mi matrimonio va a tener la victoria. Vamos a salir más que vencedores en Cristo Jesús, porque la palabra de Dios me dice que así lo debo de creer y confesar. Es tiempo de nuevos comienzos, porque la Biblia dice que cordón de dos dobleces. Y si alguno prevaleciere contra, dice Eclesiastés 4:12, si alguno prevaleciere contra otro, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Cordón de tres dobleces refiriéndose al matrimonio y a Cristo en el hogar, hermano. Un matrimonio con Cristo no puede fracasar. Un matrimonio con la presencia del Señor Jesucristo no puede fracasar, no puede tener un fracaso, no puede caer en la desgracia, no puede ser fracasado. Jeremías 32:17 dice: oh Jehová, tenemos que creer en las promesas de Dios según están escritas, hermano. No de acuerdo a como nosotros consideramos, no de acuerdo a lo que nosotros creemos, no de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Tenemos que declarar la palabra constantemente. Tenemos que recitar lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que adueñarnos, en otras palabras, de las promesas que tenemos en Cristo según el poder que actúa en nosotros. Jeremías 32:17 dice: oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. En otras palabras, tiene todo el poder, oh Dios, el Dios omnipotente tiene todo el poder. Romanos 4:21, plenamente convencidos de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Estoy hablando de Jesús, hermano, que era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y el 2 de Corintios 9:8 dice: y poderoso es Dios
para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para buena obra, teniendo todo lo suficiente, teniendo todo lo suficiente. En primer lugar tenemos la palabra de Dios que nos insta, que nos habla, que nos indica que Dios está con nosotros. Efesios 3:16, para que Él os dé conforme a las riquezas de su gloria. Sus fines, todo tiene un trasfondo del apoyo poderoso de Dios en nosotros, a los que creemos a su palabra. El problema está en que muchos matrimonios no creen a la palabra, pero gloria a Dios por los matrimonios aquí de la iglesia que creemos a esa palabra fuerte, firme, para seguir adelante y para tener el triunfo en todas las cosas que emprendamos. El Salmo 36, 8 y 9 dice: serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás en el torrente de las delicias, porque contigo está el manantial de vida, y en tu luz veremos la luz. Contigo tenemos el manantial de vida. Hay vida en Jesús. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Él vino para romper la esclavitud, el pecado. Él vino para deshacer la obra del enemigo. Él vino para darnos la victoria. Él vino para hacernos más que victoriosos en su nombre, en Cristo Jesús. Y esta mañana nosotros confesamos y creemos por fe que Dios tiene la victoria por medio de Cristo Jesús. Efesios 1:19 dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder ilimitado. Y nosotros tenemos la mente de Cristo, y nosotros hacemos su voluntad según su palabra. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. El que tiene a Cristo tiene la fuerza y el poder de su autoridad, del poder de Cristo, el poder de Cristo que actúa en nosotros según nosotros creamos a la palabra, hermanos. En esta mañana yo quiero instarte, yo quiero decirte que tenemos a un Dios grande, hermano. Yo quiero dejarte saber esta mañana que el Dios que nosotros tenemos está comprometido con nosotros, porque abundantemente dice la palabra, según lo que entendamos o nosotros creamos, Él va a hacer la voluntad perfecta. Él se va a glorificar en nuestra vida. Él nos va a dar la victoria y vamos a tener a un Jehová que es un Dios todopoderoso. ¿Quién es el que sana tus heridas? Jehová Rafa, el gran. ¿Quién es el que sana tus heridas? ¿Quién es el que suple todas tus necesidades? El Jehová Jireh, hermanos. ¿Quién es el que te guía? ¿Quién es tu pastor? Jehová Ra. ¿Quién es tu paz, hermano? En medio de las tribulaciones que has vivido, en medio de las percances que has pasado, en medio de los problemas y las aflicciones que has tenido, ¿quién es tu paz? Jehová Shalom. Jehová Shalom es nuestra paz, porque Él nos da la victoria en el tiempo adecuado, en el tiempo perfecto, en el kairos de Dios. Dios obra con autoridad y poder a los que creen en su nombre. Jehová Shalom es tu paz. Jehová Shama, Dios está contigo, Él es fiel en su camino. Dios es el Dios Roy que te ve. Dios es el Dios de justicia que va a hacer justicia. Jehová Tsidkenu y Jehová Shabbat, el Dios que pelea por tus batallas. Y me detengo en el que dice Jehová el Shaddai, el Todopoderoso, el que no tiene limitaciones, el que todo lo puede hacer, el que todo lo puede lograr, el que todo lo puede obtener. Ese Jehová es el que nosotros tenemos, el que está con nosotros en todo tiempo, el que no nos deja solo, el que no nos abandona, el que está siempre al lado de nosotros para sacarnos adelante de nuestros problemas, para sacarnos adelante de nuestras adversidades. Según el poder que actúa en nosotros.
según el poder que actúa en mí, según el poder que actúa en ti, hermano. Hay un poder sobrenatural, un poder que no tiene límites. Para los que tienen la mente de Dios, la mente de Cristo, hay un poder ilimitado que nosotros podemos usar, que nosotros podemos tener. Y así como aquella mujer llamada Isabela fue de bendición para su matrimonio, fue de bendición para su familia, así como ella supo usar la palabra, usemos la palabra nosotros, usemos la palabra de verdad, la palabra que nos hace libres, porque la verdad será la que nos hace libres de todo lo que venga, de todo lo que nos acontezca, de todo lo que nos pase, de todo lo que nos suceda. Vente poniendo de pie, hermano, porque el Dios que tenemos es el Dios grande y maravilloso que hizo los cielos y la tierra, el Dios que tiene poder ilimitado. Para eso tenemos que entender bien que si tenemos la mente de Cristo, hay poder en lo que hacemos. Hay poder en el mismo poder que resucitó a Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, es el mismo poder que actúa en nosotros. Denle la gloria a Dios esta mañana. El mismo poder. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, hermano. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo por todas las edades. A Él sea la gloria por siempre, porque nosotros somos los gentiles, la iglesia gentil, la iglesia privilegiada que tiene el honor y el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Nosotros los gentiles, la iglesia que Dios no desprecia. Esta mañana, cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea tu problema, si estás pasando problemas del hogar, problemas familiares, tienes poder para deshacer la obra del mal, porque todo eso viene del mal, hermano. Tenemos poder y autoridad para deshacer toda obra del mal y salir avante, salir victoriosos, porque la Biblia nos consuela diciéndonos que tenemos la victoria en Cristo Jesús. Mientras adoramos al Señor, yo te invito al altar. Si estás pasando problemas de familia, problemas de hogar, el amor vence todo. El poder del amor es tan grande que puede vencer todo obstáculo cuando está anclado y cimentado en la fe en Jesucristo. Ven al altar, ven a platicar con Dios. ¿Estás teniendo luchas? ¿Estás teniendo problemas con tus hijos? ¿Están teniendo problemas en el hogar? ¿Estás teniendo un hogar disfuncional? Ven al altar, ven a platicar un ratito con Dios. Tú puedes usar la palabra con autoridad. Tú puedes hacer que la gloria de Dios se manifieste en tu hogar y en tu familia cuando crees a la palabra. Tú puedes ser de bendición para tu familia. Solo tienes que creer a la palabra, Señor. Platica con Dios. Habla con Dios. Si tu situación es difícil, para Dios no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible. Él es el Shaddai, el Todopoderoso. Él está en control de tu familia. Él está en control de tu hogar. Él está en control de tus hijos.